Una de las cosas de las que habló con mayor preocupación fue que el Perú está tratando de crecer al 6% anual, pero eso también significa una redefinición de nuestra matriz energética. ¿Qué significa eso? ¿Qué debería hacer el gobierno con respecto a eso? La experiencia de la última década y en particular la explosión de crecimiento de los grandes centros urbanos o de los grandes países, China y India, ha reforzado esta idea de que el crecimiento al cual le hemos dado prioridad para solucionar nuestros problemas y nuestra calidad de vida no puede estar separado de las condiciones necesarias para producir ese crecimiento. Hoy en día sabemos, y el esfuerzo está puesto en que seamos capaces de desacoplar las curvas de crecimiento con las curvas de demanda de recursos. Eso significa que para el Perú, por ejemplo, que tiene, me parece, una tremenda oportunidad, que ha venido creciendo a un ritmo importante y que se ha planteado crecer, seguir creciendo, y no solo creciendo, sino que mejorando su productividad, que pueda desde el minuto cero plantearse también que ese crecimiento desacople su demanda energética y su demanda de recursos necesaria. Crecer al 6% significa una cantidad de recursos, de insumos muy grande, significa infraestructura, significa energía, significa uso de agua. Y por tanto yo eché de menos un poco ayer en la presentación de la viceministra alguna mención a las necesidades o a las condiciones necesarias para que ese crecimiento que quieren hacer al 6% se produzca de una manera sustentable. ¿Logró eso Chile en algún momento? Chile está hoy en esa discusión. Nosotros hemos tenido una discusión importante. Chile creció fuertemente durante las décadas pasadas. En el último tiempo más bien se ha estabilizado. Y en Chile estamos en una discusión importante sobre nuestra matriz energética y nuestra matriz hídrica. Y está puesta en el tapete. El gobierno está haciendo lo suyo desde la regulación y las empresas están en una activa discusión de cómo desacoplar. Chile va a tener que seguir creciendo, pero lo que quiero decir es que podemos ser más exitosos o menos exitosos en lograrlo, pero en mi opinión no puede estar fuera del debate, de la discusión, y el Perú tiene, en mi opinión, que colocarlo también en el debate. Usted habló del greenwash, esta técnica por la cual las empresas hacen una falsa ecología, un falso medioambientalismo. ¿Deben ser sancionadas? ¿Cómo se puede evitar eso? Mira, en algunos países existen lo que se llaman el Consejo de Autorregulación de Ética Publicitaria, y que ha sido mecanismos muy efectivos de las propias empresas cuando hay empresas que dan o publicidad engañosa o hacen algo que atenta y no tiene fundamento contra la competencia y se autorregulan, y eso ha sido interesante. Desde el punto de vista del greenwash no hemos visto que se hayan levantado muchas causas en ese territorio, que alguna empresa presente un requerimiento a otra porque está haciendo una oferta al mercado diciendo algo que realmente no está haciendo en términos de su accionar en sustentabilidad. Por tanto, todavía estamos confiando en que el gran premio o el gran castigo va a venir desde el lado del consumidor. Hacerle ofertas al mercado que uno no cumple generalmente son penalizadas por los consumidores. Ahora esa es la teoría, porque en la práctica lo que estamos viendo es todavía consumidores desempoderados, más bien desempoderados y todavía muy en precio. Sin embargo, como el fenómeno de la sustentabilidad se ha ido internalizando a mayor velocidad este último tiempo, son los pares los que están haciendo el benchmark. Entonces yo me atrevería a pensar que en el futuro sí vamos a empezar a tener requerimientos entre pares, haciendo mención a ribetes de greenwash en algunas publicidades o en algunas comunicaciones de compañía. Un dato que me impactó mucho es que los 2.5 millones de trabajadores de Walmart tienen que presentar un programa de sustentabilidad. ¿Se podría hacer eso en el gobierno? ¿Se podría hacer eso en otras empresas?
¿Qué medidas ha tomado Walmart para que los trabajadores...? No, es un programa que es voluntario. Nadie puede obligar a otro, traspasa derechos básicos de las personas. Yeah. Ahora, lo que se ha visto es que crecientemente la gente se está inscribiendo y tomando, porque también hay una búsqueda de consistencia. Si la compañía en la que yo trabajo ha hecho unas declaraciones y ha tomado metas muy importantes, también es una medida de consistencia para mí tomar mis propios desafíos en un área que para mi compañía está siendo tan importante. Y aquellos que tenemos hijos, nos damos cuenta cómo esa manera de entender el mundo ya viene instalada en las generaciones más jóvenes. Entonces, los trabajadores de compañías que tienen mucha empleabilidad, como Walmart o otras grandes compañías que tienen trabajadores ya en una buena parte con hijos, es decir, en periodos de la vida entre los 30 y los 40 años, están teniendo el input en sus casas de sus hijos, pidiéndoles que cuiden más el agua, que reciclen, claro, que se cuiden en la comida. Por tanto, yo creo que al facilitar y al colocar problemas como estos, lo que hacemos en realidad es transparentar algo que nos está pasando en la experiencia cotidiana. Y cuando uno logra conectarlo, se produce un fenómeno que el trabajador y la persona se empodera, y entonces le encuentra sentido. Le encuentra sentido cuando se encuentra en una esquina en su oficina con un tarro que hace reciclaje, porque en su casa también tiene reciclaje, porque su hijo también hace reciclaje. Claro. Entonces buscamos la coherencia y el sentido y cambiamos el paradigma. Genial, perfecto.